Habla Noam Chomsky, o mejor dicho, Abraham Noam Chomsky. Es un judío norteamericano, lingüista, filósofo, politólogo y es profesor también de lingüística en el MIT y se le considera uno de los pensadores más importantes de nuestros tiempos. Le hacen una pregunta sobre por qué Estados Unidos apoya tanto a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos apoya a Israel? Bueno, es la historia. Es una historia muy interesante. Se remonta hace mucho tiempo atrás. Y una cosa a recordar es que el sionismo cristiano es una fuerza muy poderosa, que se remonta mucho más allá del sionismo judío, particularmente en Inglaterra. El sionismo cristiano fue una gran fuerza entre la élite británica. Es parte de la motivación para la declaración Balfour, la que le dio el Estado de Israel a Israel, y del apoyo británico a la colonización judía de Israel. Recuerden, la Biblia dice, tú sabes, es una parte importante de la cultura de la élite. Ellos siguen lo que dice la Biblia. Lo mismo en Estados Unidos. Woodrow Wilson fue un devoto cristiano, leía la Biblia todos los días. Lo mismo Harry Truman. En la administración Roosevelt, uno de los oficiales más importantes, una vez describe la vuelta de los judíos a Palestina como el evento más importante de la historia humana, en la realización de las lecciones de la Biblia. Estos son países profundamente religiosos en los cuales los cánones bíblicos son considerados literalmente. También esto es parte de la colonización, las últimas caras de la colonización europea. Es una forma de colonización. Y noten que estos países que son los que más apoyan a Israel no son solo Estados Unidos. Son Estados Unidos, Australia, Canadá, son los retoños, los hijos de Inglaterra. Inusual forma de imperialismo. Estas son sociedades coloniales, de inmigrantes, sociedades en las cuales, no como en India, no como los británicos en India, los colonos llegaron y eliminaron en gran medida a la población nativa, los mataron, los anularon. También impulsados por principios religiosos, por grupos muy religiosos motivados por el sionismo cristiano. Esos son factores culturales mayores. Hay también factores geoestratégicos significativos. Si tú te remontas a 1940, hubo una división entre el Departamento de Estado y el Pentágono en Estados Unidos sobre cómo reaccionar frente al nuevo Estado creado artificialmente de Israel. El Departamento de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, no tuvo mucho compromiso con la conquista del Estado de Israel. Estuvo preocupado acerca de los refugiados, quería la implementación del problema de los refugiados. El Pentágono, sin embargo, por otra parte, ha sido impresionado con el potencial militar de Israel. Los éxitos militares de Israel, si tú miras en los registros desclasificados, por ejemplo, el Estado Mayor Conjunto describe a Israel como la segunda fuerza militar en la región, después de Turquía, que fueron un imperio, y una potencia base militar para el poder de Estados Unidos en la región. Esta es la tónica a través de todos estos registros. Pero en 1958, cuando hubo una grave crisis en la región, Israel fue el único país que colaboró sólidamente con Inglaterra y Estados Unidos. De ahí los planes de apoyo al gobierno y al ejército por esas razones. En 1967 es cuando las relaciones con Israel se establecieron mucho más sólidamente. Israel ha prestado un gran servicio a Estados Unidos al destruir el nacionalismo árabe. Destruyeron a los árabes, el mayor enemigo de Estados Unidos, y les dieron apoyo al Islam radical, el cual es apoyado hasta hoy por Estados Unidos, lo que es válido hasta el presente, hoy día. Se apoya al Islam radical. Vimos un ejemplo de eso durante los ataques de los líderes de Gaza, por ejemplo. Ustedes recuerdan, en un momento Israel empezó a quedarse sin municiones durante el asalto a pesar de estar armados hasta los dientes.
Estados Unidos proveyeron a Israel con munición adicional a través del propio Pentágono. Y noten desde dónde lo tomaron. Estas son municiones estadounidenses, preposicionadas en Israel para eventual uso de las fuerzas de Estados Unidos. Uno de los muchos signos de cómo Israel es esencialmente considerado una base militar costa afuera de los Estados Unidos, muy cercanas relaciones de inteligencia desde mucho tiempo y muchas otras conexiones que ellos tienen. Los medios de comunicación de Estados Unidos más bien apoyan las políticas del gobierno, con poco cuestionamiento con respecto a los temas críticos, pero básicamente acepta las políticas. Estos otros temas consideran la invasión de Estados Unidos a Irak. Esa invasión no puede encontrar el número de víctimas de la invasión de Estados Unidos a Irak en los medios de comunicación. Simplemente no salen, los ocultaron. Hubo obviamente una invasión, eso fue una invasión, una descarada agresión activa, un caso de texto de juicio llamado Supremo Crimen Internacional. Eso fue un crimen. No puede ser mencionado en los medios de comunicación. El presidente Obama no estuvo de acuerdo. ¿Y qué dijo? Él dijo que era un error, dijo que era una metida de pata, que no nos resultaría. Esta es la clase de oposición que tú podrías oír del Estado Mayor alemán durante la invasión de Hitler a Rusia, por ejemplo. Es una metida de pata, no se debería hacer, pero lo hicieron. Esto es considerado una oposición, lo mismo en Vietnam. No hay ninguna conmemoración en curso, gran conmemoración del sacrificio en Vietnam. Trata de encontrar el número de víctimas de la invasión de Estados Unidos de Vietnam del Sur. Búscalo. No se encuentra en ninguna parte en los pasados años, desde 1961, cuando ocurrió. No existe. ¿Puede ser en democracia ahora? No. Esto no es solo en Estados Unidos. Vean Inglaterra, en este momento hay un interesante debate en los diarios literarios británicos como en el suplemento literario del Times en relación a si Inglaterra debería finalmente empezar a reconocer el genocidio, la palabra que ellos usan, reconocerlo como palabra, el carácter genocida de la colonización británica hace cientos de años. Gran Bretaña fueron genocidas. ¿Debería Inglaterra empezar a encararlo? ¿Hacerse cargo de esa parte de sí mismo? Tú puedes hacer esa pregunta en muchos lugares. La tendencia de la comunidad intelectual para ir juntos como una manada apoyando los intelectuales apoyan el poder del Estado, el poder privado es totalmente abrumador. Los intelectuales les gusta pensar en ellos mismos como decentes, críticos valientes, de pie contra el poder, pero absolutamente todo eso es falso. Los intelectuales están con el poder. Mira los registros históricos, hay un pequeño margen y ellos son comúnmente castigados. La corriente principal de intelectuales tiende a ser lo que una vez fue llamado la manada de mentes independientes, marchando en apoyo del poder del Estado. Están al servicio del Estado.